Hola, mi nombre es Hernán Vilaró, soy trainer y master coach en programación neurolingüística y te doy la bienvenida al video número 3. Si no viste el video número 2 y el video número 1, te invito a que ingreses a tu email y veas los videos y hagas los ejercicios, ya que los videos vienen con libros de ejercicios antes de proseguir con este video 3. Habiendo aclarado eso, te doy la bienvenida al video número 3, el cual es el último de esta serie de videos gratuitos junto con el libro de ejercicios. Como es el último video, te quiero hacer un regalo especial. Debajo de este video vas a encontrar un botón naranja que dice haz clic aquí para descargar el reporte. Te invito a que hagas clic ahí, accedas al reporte en PDF y lo imprimas. ¿Qué es lo que vas a estar descubriendo en esas dos hojas? Vas a estar descubriendo las cartas coaching. Las cartas coaching. ¿Qué son las cartas coaching? Uno de mis enfoques es que aprendas lo que estoy enseñando utilizando métodos de aprendizaje acelerado. Uno de los métodos de aprendizaje acelerado es el basamento de que cuando emociones positivas están en juego, nuestro aprendizaje se acelera. Entonces empecé a buscar métodos para que la persona pueda aprender mientras se está divirtiendo. Porque cuando nos estamos divirtiendo, emociones positivas están en juego, lo cual acelera el aprendizaje. Entonces uno de los métodos que encontré es el tema de hacer cartas. Hacer cartas. Y las diseñé de forma tal de que arriba encuentres la carta que es, en este caso es el mazo de cartas españolas, y en la parte superior al medio vas a encontrar las preguntas coaching. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendas las preguntas mientras jugás cualquier tipo de juego de cartas. Por ejemplo, en Argentina tenemos un juego que es muy popular, el cual es el truco, que se puede jugar con amigos, con familiares. Y de paso, la persona que va a estar jugando contigo se va a estar divirtiendo y va a estar aprendiendo también las preguntas. Porque va a tener que mirar la carta, sí o sí. De eso se trata el juego también, es un juego de cartas. Va a tener que mirar las cartas y al mirar la carta va a estar mirando la pregunta. Entonces es una de las formas más fáciles que encontré de acelerar el aprendizaje de estas preguntas que no son preguntas comunes, son preguntas, yo les llamo preguntas mágicas, porque generan cambios muchas veces al instante, muchas veces con tan solo hacer la pregunta, tan solo una pregunta, en el momento indicado, el problema que tenía la persona se desvanece. Son preguntas que también, y es algo que absolutamente recomiendo porque es algo que hago y practico diariamente yo, son preguntas que cuando vos la aplicás a tu propio diálogo interno, a tu propia forma de pensar, generan cambios también instantáneos. Habiéndote dado ese preámbulo, te invito a que imprimas este reporte porque va a ser la base de todo este video, ¿sí? Vamos a estar hablando de cada una de las preguntas y vamos a estar profundizando lo que logran cada una de esas preguntas. Si estás viendo este video en YouTube, debajo de este video vas a encontrar un link. Te invito a que ingreses en ese link, te registres para poder acceder a este reporte, ¿sí? Así que, habiéndote dado ese preámbulo y contándote que mi curso de Lenguaje Sin Límites contiene el mazo entero, es decir, 54 cartas con el mazo español, ¿sí? Con lo cual significa que vas a estar accediendo a 54 preguntas. Muchas de esas preguntas no se enseñan en los cursos presenciales de coaching, ya que se desconocen. Y también hice un mazo personalizado de cartas de póker. Es decir, vas a estar accediendo a las cartas coaching, mazo español, y las cartas coaching, que son 54, mazo de póker, para que tengas más opciones y más variedad a la hora de jugar mientras aprendes estas preguntas mágicas. Habiéndote dado ese preámbulo, empecemos con el primero de basto. El primero de basto es la pregunta ¿para qué? La pregunta ¿para qué? Ya la expliqué en profundidad en el video número 1. Ahora te quiero brindar
un ejemplo de cómo la apliqué en mi propia vida. Mi novia quería empezar a estudiar fotografía. El problema estaba en que había dos cámaras con un precio muy similar, de dos marcas diferentes, con características muy similares en varios ítems, y eso generaba en ella un estado de indecisión, un estado de estancamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada vez que estamos ante una decisión en donde hay dos opciones y no nos sabemos decidir, eso genera estados de inacción, es decir, estados de parálisis. Estamos ante dos opciones, no sabemos cuál elegir, por lo tanto no tomamos acción. Como pasaba el tiempo y ella todavía no se decidía, decidí utilizar estas preguntas de coaching, que son completa y absolutamente conversacionales. Es decir, no se requiere decirle a la persona que cierre los ojos, que imagine, nada. Son solamente preguntas completamente conversacionales, fáciles y simples. Entonces le digo, ¿te decidiste en esto que querías, la compra que querías hacer? No, la verdad que todavía sigo pensando. Bueno, le hago esta pregunta, la pregunta del 1 bastón. ¿Para qué querés una cámara? ¿Cuál es el uso que le vas a brindar? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué una cámara? Entonces ella me dice, para X. No recuerdo ahora en este momento lo que me había dicho, pero ese fue su criterio, para hacer X. Perfecto. Tomando esto que ella me dice, le digo, bueno, teniendo en cuenta que vos querés la cámara para X, y teniendo en cuenta que vos estuviste averiguando sobre la marca A y sobre la marca B, ¿cuál de las dos tiene características que te permiten lograr ese X, eso que me dijiste, de la mejor forma? Se quedó pensando y me dice, es tal. Listo. El problema automáticamente se desvaneció. Se decidió por una marca y fue y se la compró. Te quería brindar este ejemplo cotidiano, sencillo, para mostrarte lo fácil que es solucionar problemas tan solo aplicando estas preguntas. En este caso, la pregunta ¿para qué? Que como dijimos, en vez de especificar, va hacia lo abstracto. ¿Sí? Va hacia la finalidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenga eso? Y mayormente va hacia estados emocionales. De hecho, muchas veces se solucionan muchos problemas con tan solo utilizar esta pregunta de forma secuencial, es decir, con 3 o 4 para qué, mayormente se solucionan muchos problemas. Habiéndote contado eso, sigamos con la segunda pregunta, la cual es ¿qué pasa cuando pensás sobre X de otra manera? Siendo X cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema. ¿Qué pasa cuando pensás sobre la escasez de dinero de otra manera? ¿Qué pasa cuando pensás sobre tu madre de otra manera? ¿Qué pasa cuando pensás sobre tu padre de otra manera? Sobre tu hermano, sobre la pelea que tuvieron, sobre esa relación de otra manera, sobre tus negocios de otra manera, etc. ¿Cuál es el basamento de esta pregunta? Esta pregunta, bueno, como también es el basamento del coaching y también de la programación neurolingüística, se basan en un fundamento de la psicología cognitiva, el cual es el siguiente. Nuestros pensamientos crean o generan nuestras emociones. Nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, genera o crea nuestras emociones. Por lo tanto, las emociones no son irracionales, sino que son racionales. ¿Por qué? Porque modificando nuestra forma de pensar podemos estar modificando nuestra forma de sentirnos, nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales. ¿Sí? Nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y cambiamos el estado emocional, cambiamos el estado de ánimo. Ese es el basamento, el fundamento de la psicología cognitiva. La PNL se basa en
la psicología cognitiva, también el coaching, ¿sí? Y cada vez que haces estas preguntas mágicas y, como dije en videos anteriores, ves que la otra persona se queda, cambia completamente la fisiología, lo que lograste en ese momento fue que la persona repensara ese problema. Al repensar, cambia la forma de pensar. Al cambiar la forma de pensar, cambia el estado emocional. Ese es el fundamento, el basamento de lo que estamos haciendo con estas preguntas mágicas. Son preguntas que, para que la persona las responda, tiene que repensar, tiene que analizar, y al analizar y al repensar, cambia su forma de pensar. Al cambiar su forma de pensar, cambia sus emociones, ¿sí? La conexión es directa. Por lo tanto, como dijimos, las emociones no son irracionales, son racionales. Porque toda emoción tiene su fundamento, su basamento en la forma de pensar. Cambias la forma de pensar, cambia la emoción. Por eso utilizamos estas preguntas mágicas. La persona, para contestar, tiene que analizar, repensar. Al hacerlo, cambia su forma de pensar y eso cambia la emoción. Por eso esta pregunta: ¿qué pasa cuando pensás sobre X de otra manera? Déjame darte un ejemplo. Viene una persona y dice que su problema es la escasez de dinero. La escasez de dinero, ¿sí? Por lo tanto, piensa, está presupuesto en lo que dijo, que el dinero es escaso. Entonces, ahí yo le podría hacer esta pregunta: ¿qué pasa cuando pensás sobre el dinero de otra manera? Si la persona me dice, no sé de qué otra manera pensarlo, yo le puedo brindar opciones. Siempre recordá que cuando la persona dice no sé, no es el fin del mundo, sino que lo que te está expresando en ese momento es que no ve opciones. Entonces ahí lo mejor es indicarle varias opciones. Ejemplo de una opción que le podría brindar: ¿qué pasa cuando pensás sobre el dinero no como algo escaso, sino como un fluir? ¿Qué pasa cuando pensás sobre el dinero como una energía que constantemente fluye? Invito a la persona a que lo piense de otra manera. Obviamente, al pensarlo de otra manera, va a generar otro tipo de emociones. Y esa puede ser la puerta de salida de su problema. ¿Sí? Así que esta es la pregunta: ¿qué pasa cuando pensás sobre X de otra manera? Como dijimos anteriormente en el video número 1, las preguntas dirigen la atención. Esta pregunta dirige la atención hacia otras posibilidades. Que si yo estoy estancado en solamente la posibilidad 1 o el problema 1 o la solución 1, lo que hace esta pregunta es abrirme un panorama, mostrarme puertas y hacer que yo escuche cosas que quizás antes ni las notaba. Y de repente me dicen algo: ah, mira. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Por qué querés lograr eso? ¿Qué te va a brindar? Esta es la pregunta 1 espada, ¿sí? ¿Por qué querés lograr eso? ¿Qué te va a brindar? Esta pregunta es ideal hacerla junto con la pregunta ¿para qué? Déjame darte un ejemplo. Viene el coachí, un amigo, familiar, quien sea, porque las preguntas mágicas son completamente conversacionales. Acá no le vas a decir a ningún tipo de persona: cerrar los ojos, imagínate esto. No, nada de eso. Completa y absolutamente simples y conversacionales. La puedes utilizar con cualquier tipo de persona. Entonces, viene el coaching. Entonces me dice: bueno, una de las cosas que yo quiero es ser un mejor padre. Bárbaro. ¿Para qué? ¿Y para qué quiero ser un mejor padre? Y bueno, para pasar más tiempo con mis hijos, para enseñarle valores. Añado esta segunda pregunta: ¿y por qué querés añadir valores a tus hijos? ¿Y por qué querés pasar más tiempo con ellos? Y porque, y ahí la persona empieza a dirigir su atención a encontrar razones lógicas, justificaciones, y me puede brindar muchas. Es importante esto porque mientras más razones tenga, tanto más fuerte va a ser ese estado emocional. Entonces me puede decir: y para mí es importante que mis hijos tengan valores porque el día de mañana me gustaría que sean hombres de bien, porque
quiero pasar, bueno, como dije, para pasar tiempo con ellos, porque es importante que yo les enseñe todo lo que aprendí hasta ahora en estos años de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es una excelente pregunta para unirla con la pregunta ¿para qué? Y recuerda, cada vez que una persona te dice algo positivo, te cuenta algún logro, te dice que está feliz, es un excelente momento para hacerle la pregunta ¿por qué? Para que te dé razones lógicas. Pasemos a la pregunta número 4, el 1 de oro, ¿sí? El 1 de oro. ¿Por qué es así? Y dice abajo, porque está la pregunta, está qué carta es, y abajo está la explicación. A veces el preguntar por qué es muy útil porque las creencias limitantes se esconden. Al preguntar por qué es así, se revela en qué se basó la persona para decir algo. Tomando en cuenta el basamento de la psicología cognitiva, que dije que las emociones son la consecuencia de nuestra forma de pensar, esta pregunta apunta a eso. Es decir, cuando una persona siente un estado emocional, no siempre, como dije en el video 1, hay que tener cuidado con esto. Y hay que disponer de herramientas para hacer esta pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque al hacerle esta pregunta, ¿por qué es así? La persona va a dirigir su atención para encontrar cada una de las razones. Si yo dispongo de recursos para encontrar, por ejemplo, contraejemplos. Un contraejemplo es cuando una persona me dice algo y yo encuentro una instancia en donde eso no fue así. Ejemplo, vos siempre llegás tarde a todos los lugares. Si yo tengo un contraejemplo de eso, le podría decir, no, recordá que nos vimos el jueves y yo estuve puntual. Recordá que el miércoles nos vimos y yo llegué antes que vos. Recordá que esos son contraejemplos, ¿sí? Ante lo expresado, busco contraejemplos. O otras herramientas de la programación neurolingüística que son un poco más avanzadas, puedo, al escuchar las justificaciones lógicas, utilizar estas herramientas para limpiar cada una de esas justificaciones lógicas hasta que la persona se quede sin justificaciones lógicas. Y por lo tanto, le ayudo a que el cambio emocional sea mucho más veloz. Pero como dije, esta pregunta hay que tratarla con cuidado porque hay que disponer de ciertos recursos, de ciertos conocimientos que son más avanzados. Sin embargo, la quería nombrar. Sigamos con la carta número 5, la cual es el 2 de bastos, ¿sí? ¿Qué pasaría si lo haces? ¿Qué pasaría si lo haces? La explicación dice: se invita a la persona a imaginar lo que hasta ese momento era impensable. El pensar qué pasaría si lo hace, así dirigen la atención hacia lo que quieren lograr. Ejemplo. Esta pregunta es fascinante porque la persona, voy a utilizar esta caja de fósforo, ¿sí? La persona dice, por ejemplo, lo que no pude lograr hasta este momento es, por dar un ejemplo, hablar con chicas, hablar con mujeres. Soy muy tímido y cuando intento hablar me trabo, no me salen las palabras y mayormente se alejan de mí porque me pongo nervioso. Ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona al decirte eso está enfocada en el problema. Este es el problema, ¿sí? Vamos a utilizarlo como una metáfora. La persona cuando te dice eso está pensando en esto. Ahora, vos le decís a la persona, ok, perfecto, entonces hasta ahora lo que no pudiste lograr es hablarle a las mujeres de forma confiada. Sí, exacto, porque siempre me pasa esto y te siguen hablando del problema. Bárbaro. ¿Qué pasaría si lo haces? ¿Qué pasaría si hablas con otras mujeres, si podés hablar con otras mujeres de forma confiada? Ahí lo que hago es que la persona dirijo la atención no hacia el obstáculo, sino que lo paso al obstáculo. Lo llevo acá, que es el estado deseado. Lo que logro, por lo tanto, con esta pregunta es dirigir la atención de la persona hacia el estado deseado. Y ahí la persona me va a empezar a contar. Lo que recomiendo hacer cuando empiece a contar ese estado deseado y me sentiría re bien y podría bla bla bla, es empezar a hacerle las preguntas para qué y por qué. Para que el estado deseado sea realmente un estado deseado. ¿Sí? Sea un estado deseado. Eso le va a estar brindando
muchísima energía a la persona para cuando autodescubra sus propias respuestas, luego las ponga en acción. Porque el estado deseado es realmente un estado deseado. ¿Sí? Sexta, última pregunta. ¿Qué tan útil te es esta manera de pensar? Esta es una pregunta fascinante. Y la segunda, ¿qué resultados te estuvo brindando pensar de esta manera? Ambas son preguntas fascinantes y no las enseñan en los cursos de coaching. ¿Por qué son preguntas fascinantes? Porque son preguntas que invitan a evaluar la forma de pensar. Esa forma de pensar que generó esas emociones que generaron esas acciones. Al hacer la pregunta, ¿qué resultados te estuvo brindando esta manera de pensar? O ¿qué tan útil te es esta manera de pensar? Estamos utilizando un principio de la programación neurolingüística, el cual es: no nos enfocamos en si las cosas son verdaderas o falsas, nos enfocamos en la utilidad, no de un objeto, en este caso, sino de la forma de pensar. ¿Qué tan útil te es esta forma de pensar? Independientemente de si la persona tenga razón o no, independientemente de si eso que dice es verdadero o no. ¿Qué tan útil te es esta forma de pensar? Eso invita a que la persona evalúe su forma de pensar hasta ese momento, cosa que no hizo antes. Cuando lo evalúa en base a su utilidad, es decir, esta forma de pensar, ¿me ayuda a lograr lo que yo quiero o no? En caso de que la respuesta sea que no, se abre ahí una posibilidad de cambiar la forma de pensar. Y cuando se cambia la forma de pensar, se cambia la emoción. Cuando se cambia la emoción, se cambian las acciones. Así que esta es una pregunta fascinante. Te recomiendo que la apliques en otros y también y sobre todo en vos mismo. ¿Qué resultados te estuvo brindando esta forma de pensar hasta ahora? ¿Qué resultados te dio? ¿Qué resultados visibles? ¿Sí? ¿Qué resultados audibles? ¿Qué sensaciones te brindó esta forma de pensar? ¿Te sirve? Si te sirve, seguí. ¿No te sirve? Evalúala, analizala y empezá a cambiar esta forma de pensar. Bien, hasta aquí el video número 3. Si estás interesado en saber mucho más sobre coaching con programación neurolingüística, te invito a que adquieras mi curso Lenguajes sin Límites, el cual viene con, como dije anteriormente, las cartas coaching completas. Vas a acceder a el mazo de cartas españolas completas, las 54 cartas, lo mismo las cartas de póker, 54 cartas de póker. Vas a estar accediendo también a un libro que tiene más de 300 páginas con varios reportes, en donde te enseño y te muestro paso por paso cómo utilizar las preguntas en distintas áreas de tu vida. Como viste en los anteriores videos, uno de mis enfoques es que lo que aprendes te sirva, sea útil, unido a lo que hablamos anteriormente, en distintas áreas de tu vida. Por eso creé varios reportes. Por darte un ejemplo, en uno de los reportes hablo sobre cómo aplicar el metamodelo, las preguntas, ¿sí? Las preguntas mágicas que yo le digo, a el pensamiento crítico. En el reporte sobre las relaciones vas a estar aprendiendo fórmulas para darle exactamente eso que va a hacer feliz a la otra persona. Y eso es algo impagable. ¿Cómo lo averiguás? Preguntando. No haciendo cualquier pregunta, sino preguntas específicas. Y en ese reporte explico paso por paso las preguntas que tenés que hacer y te cuento un ejemplo de mi vida cotidiana de cómo lo apliqué. También en otros reportes te enseño, por ejemplo, cómo aplicar estas preguntas para lograr estados de motivación. También vas a acceder a otro reporte bonus en donde analizo entrevistas que le hicieron a grandes trainers de la programación neurolingüística. Trainers como John Lavalle, Gabriel Guerrero, Michael Green, etc. Son trainers de renombre y cómo ellos se volvieron excelentes en el uso del lenguaje. ¿Qué libros leyeron? ¿Qué pensaron? ¿Qué ejercicios hicieron? ¿Qué libros recomiendan leer?
y mucho, mucho más. Así que si te interesa, te invito a que ingreses en la siguiente dirección web. Es metamodelo.com.ar/meta-modelo. Y sea que tomes acción y adquieras el curso completo o no, te quiero agradecer por haber invertido tu tiempo en aprender estas preguntas mágicas, porque sé que cuando las estés aplicando con familiares, con amigos y en vos mismo, vas a estar generando cambios positivos. Y bueno, esa es una de las razones principales por las cuales decidí hacer este curso gratuito. Estás hablando con un amigo, te cuenta un problema, no puedes salir, le haces una pregunta mágica. En esta serie de videos aprendiste varias y automáticamente ves cómo eso cambió. Ahí fuiste un generador de cambios positivos. Ese amigo le modifica el día a otra persona y así se genera el efecto bola de nieve. Mi nombre es Hernán Melero, te agradezco por haber invertido nuevamente tu tiempo en ver y escuchar este video. Cualquier pregunta o consulta que tengas sobre este material o sobre otros de mis cursos, te invito a que me escribas un email a patroneshipnoticos@gmail.com. Muchas gracias.